Los paisajes que uno puede capturar en los campos son maravillosos. Todo ese espacio lleno de naturaleza en completa quietud transmite mucha paz. Sin embargo, el problema es que cualquier horror se puede ocultar en alguna parte de estos territorios. Rondines nocturnos. Hola, mi nombre es Raúl. Tengo una historia que a día de hoy me sigue quitando el sueño y me hace temer por la seguridad de mis padres. Ellos no me creen, o quizás simplemente no les importa, pero yo sé lo que vi y vivo con el miedo de que a ellos les pueda pasar algo. Desde que tengo memoria siempre me ha dado miedo andar por la noche fuera de mi hogar. Había algo ahí que me provocaba escalofríos, pero nunca logré identificar de qué se trataba. Muchas veces llegué a pensar que era solo tontería mía y que estaba inventándome historias. Mi imaginación era muy activa. Desde mi tatarabuelo, mi familia se ha dedicado a la ganadería, específicamente de la vacuna, por lo que somos propietarios de hectáreas verdes donde criamos decenas de vacas de las que obtenemos leche y vendemos a los pueblos aledaños. Este campo es una extensión enorme de pasto donde ellas pueden andar libres. Se les cambia el agua constantemente, se les cuida, se les revisa y en general procuramos que estén en buenas condiciones. Hubo una época en la que los animales estaban desapareciendo de vez en cuando. En un principio pensamos que estaban yéndose por cuenta propia, pero nunca había sucedido. Y eso era algo casi imposible porque todo el territorio está cercado. Con el paso del tiempo teníamos cada vez menos animales y estábamos ya muy preocupados. Llamamos a la policía cercana, pero incluso a ellos les pareció sorprendente, pues en esas zonas tan alejadas de la mano de Dios a nadie debería interesarle robarse un par de vacas. Y no teníamos precedentes de ello tampoco. Así que desde entonces salimos todas las noches a hacer rondines antes de dormir para asegurarnos de que todo está en orden. También colocamos cámaras en lugares estratégicos por si se les ocurría robarse a nuestras vacas más entrada la noche. A raíz de nuestras preocupaciones, las desapariciones cesaron por unas semanas. En aquel entonces yo tenía unos 14 años y tenía una gran inquietud por demostrarle a mis padres que ya era autosuficiente y muy valioso. Así que una noche decidí hacer el rondín por cuenta propia. Mis padres no vieron el inconveniente dado que ya había pasado un tiempo desde que sucedió la última desaparición y creyeron que todo estaría en calma. Sé que al principio mencioné que estar fuera de casa, específicamente en este campo por la noche, me provocaba cierto malestar, como si supiera que algo no andaba bien. Y ese miedo aún lo tenía, pero estaba decidido a cambiarlo. Cuando daban casi las 10 de la noche, tomé una linterna y salí de casa. Caminé un poco por nuestro patio y llegué donde comenzaba el campo. Fue inevitable no sentir un escalofrío. Encendí la linterna y comencé dando pasos lentos en el pasto. Las vacas estaban recostadas, prácticamente desinteresadas de mí. Aunque quería hacerme el valiente, sentía una opresión. El corazón comenzaba a latirme rápidamente, como si un peligro estuviera cerca. Pero yo no lo entendía. No había más que animales ahí. ¿Por qué me sentía así? Fue entonces cuando las vacas se levantaron asustadas y comenzaron a correr en direcciones aleatorias. Las sombras a mi alrededor no me dejaban ver mucho. Solo sentía la tierra vibrar bajo mis pies por el peso de los animales moviéndose. Miraba de un lado a otro, pero no notaba nada fuera de lo normal. Las vacas me estaban sacando de quicio. El miedo ya era insoportable. Empecé a gritarle a mis papás desesperado mientras alumbraba a todos lados, como esperando que algo saltaría hacia mí. No tardaron mucho en llegar por mí. Al parecer, ellos estaban vigilándome desde las cámaras cuando todo sucedía, y se preocuparon cuando las vacas se alborotaron. Mis padres no entendieron tampoco qué fue lo que sucedió, y no me volvieron a dejar hacer el rondín a mí solo. No al menos hasta que cumplí casi los 19 años.
Durante ese intervalo las cosas se calmaron mucho en el campo. No hubo más desapariciones. El negocio prosperó y todo lucía genial. De vez en cuando las cámaras captaban cosas raras. Sombras moviéndose entre las vacas y que en segundos se desvanecían y cosas así, pero nada que realmente las pusiera en peligro. Yo estaba a nada de comenzar la universidad. Me mudaría a la ciudad y viviría ahí mientras estudiaba. Como mencioné, nuestro trabajo de la ganadería estaba yendo cada vez mejor y nos estábamos modernizando, por lo que mi familia necesitaría a alguien que pudiera operar la maquinaria nueva que recibiríamos y que actualizaríamos con el tiempo. Así que, poco antes de irme de casa, decidí superar el miedo que tenía tan arraigado del campo. Volví a querer hacer un rondín yo solo. Por mi edad, mis papás no vieron ningún problema. Como la última vez que lo hice, me puse una chamarra, tomé mi linterna y salí. Cuando estuve frente al inmenso mar de pasto, di un respiro y comencé a caminar. Me sentí tan ridículo al estar ahí con miedo porque, por alguna razón, todo me pareció precioso. La luna casi llena iluminando la tierra, la calma de la noche, los animales durmiendo, el viento fresco. Incluso me atreví a apagar la linterna para apreciar tanto como pudiera mi entorno. Me pareció una maravilla. Pero entonces volví a sentir el mismo maldito miedo de siempre. Una ansiedad inexplicable, un terror que solo sentía cuando estaba ahí. Cuando menos me di cuenta, vi una silueta apenas visible. Era una vaca a unos metros de mí, pero no estaba acostada, ni siquiera parada en 4 patas. Estaba parada en 2. Su altura doblaba mi estatura. Era como un monstruo enorme que parecía estar dirigiendo su mirada hacia mí, y en esta posición dio un par de pasos tambaleantes. Enseguida intenté encender mi linterna para iluminarla, pero en el proceso la vaca lentamente bajó sus 2 patas frontales. Lo hizo casi con paciencia, poniéndose en una posición normal. Cuando pude echarle la luz, solo vi a un simple animal que se comenzó a alejar de mí. Enloquecido volví corriendo a casa para ver si las cámaras lo habían captado. Pero para mi sorpresa, no había nada ahí. Y no me refiero a que las lentes no pudieran enfocarme a mí y a esa vaca, sino que literalmente en la imagen no aparece ese animal. Le conté a mis padres lo que había visto, pero al no haber evidencia, creyeron que había visto mal por apagar la luz. Meses después me fui a la universidad y los dejé ahí solos, pero me da mucho miedo que ellos se encuentren con lo que yo vi y sí les pueda pasar algo en uno de los rondines nocturnos.